A los 6 años, alguien abusó de Dele Alli. A los 11, lo colgaron de un puente y a los 8 ya transportaba drogas. Y ese niño terminó convirtiéndose en una estrella mundial. Pero lo que destruyó su carrera nunca fue la indisciplina. La verdad es mucho más incómoda que eso, porque lo que lo destruyó no empezó en el fútbol. Empezó cuando todavía era un niño, cuando nadie lo estaba viendo y cuando nadie iba a hacer nada para detenerlo. Hoy, mucha gente habla de Dele Alli como una promesa desperdiciada, como un talento que lo tenía todo y lo dejó escapar. Pero esa historia no solo está incompleta, está mal contada. Porque si realmente entiendes de dónde viene, la pregunta ya no es por qué cayó. La verdadera pregunta es, ¿cómo logró llegar tan lejos? Porque antes de los estadios llenos, antes de los millones, antes de la selección inglesa, Dele Alli ya venía roto. Nació en Milton Keynes, Inglaterra. Su padre, Kehinde Ali, era un empresario nigeriano con dinero y estatus, incluso vinculado a la realeza de Yoruba, pero ese contraste nunca fue una ventaja, fue una fractura, porque pocos días después de su nacimiento, su padre desapareció de su vida, regresó a Nigeria y lo dejó atrás. Creció con su madre, Denise Ali, quien luchaba contra el alcoholismo. No había estructura, no había control, no había nadie que lo protegiera, solo caos. Durante un tiempo, vivió en Nigeria con lujos, sirvientes y una vida completamente diferente, pero nunca se sintió parte de ese mundo y terminó regresando a lo único que conocía, la inestabilidad. Y cuando un niño crece así, no desarrolla disciplina, desarrolla instinto de supervivencia. A los 7 años empezó a fumar, a los 8 ya lo usaban para transportar drogas, porque nadie sospecharía de un niño. No era rebeldía, era el entorno en el que estaba atrapado. A los 11 años, un miembro de una banda rival lo colgó de un puente como amenaza. No es una metáfora, lo colgaron. Y eso no es una infancia difícil, es una infancia que normalmente no termina bien. Pero lo peor ya había pasado antes, porque a los 6 años Dele Alli fue víctima de abuso sexual por parte de un conocido de su entorno. No es una versión, no es un rumor. Él mismo lo confesó años después en una entrevista con Gary Neville. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque eso no se ve, no deja marcas visibles, pero destruye la forma en que una persona entiende el mundo. Te rompe por dentro, en silencio, y nadie lo nota. Nadie pregunta, nadie interviene. A los 11 años su vida vuelve a cambiar. Es acogido por la familia de un amigo, los Gifford, no como un gesto simbólico, sino como una salida real, porque quedarse donde estaba significaba perderse. Ellos se convierten en su verdadera familia y ahí aparece el fútbol, no como un sueño, como escape. El Matt Downs fue el lugar donde todo empieza a tomar forma. Debuta profesionalmente muy joven y rápidamente destaca, no solo por talento, sino por algo más: intensidad, agresividad y una forma de jugar como si cada jugada fuera la última. Porque cuando vienes de sobrevivir, no juegas igual. En 2015, el Tottenham lo ficha y lo que pasa después es una explosión, no gradual, inmediata. Se convierte en una de las mayores sensaciones del fútbol inglés. Goles, asistencias, personalidad. Gana el premio a mejor jugador joven de la Premier League 2 veces seguidas. Sus números, a su edad, superaban a leyendas como Lampard o Gerrard. Su valor en el mercado se dispara. Se habla de fichajes millonarios de futuro galáctico. Con Harry Kane forma una de las duplas más peligrosas de Europa. No era una promesa, era una realidad mundial. Pero mientras todo subía por fuera, por dentro, algo no estaba bien. Porque el fútbol puede tapar muchas cosas, pero no las cura. En 2018 empiezan a aparecer las grietas. Su rendimiento baja, pierde impacto, pierde protagonismo y entonces llega la narrativa fácil, que se relajó, que se perdió, que no quiso más. Pero la realidad era otra. Ese mismo año se filtra un video íntimo suyo. La prensa británica empieza a atacarlo, la presión crece y él no tenía las herramientas para sostenerlo. Además, hay un punto clave que muchos ignoran. Mauricio Pochettino no era solo su entrenador, era estabilidad, casi paternal. Cuando Pochettino se va, Dele Alli pierde ese soporte y ahí entra José Mourinho. Un perfil completamente distinto, más frío, más directo, más público en sus críticas. Mourinho lo señalaba, dice que esperaba más, lo cuestiona. Y lo que para algunos jugadores es motivación, para alguien con ese historial es un golpe. Porque no era un jugador sin disciplina, era alguien cargando traumas que nunca había procesado. Empieza a depender de pastillas para dormir, no por comodidad, por necesidad, para apagar la mente, para desconectarse de todo lo que estaba llevando por dentro. Y cuando necesitas pastillas para dormir, no estás descansando, estás escapando.
Pasa por Everton, luego por el Beşiktaş de Turquía y nada funciona. No porque no tenga talento, sino porque el problema nunca fue futbolístico. También enfrenta situaciones fuera del campo, robos, exposición mediática, críticas constantes, y cada golpe se suma a todo lo que ya venía acumulando desde niño. Hasta que en 2023 decide hablar. En la entrevista con Gary Neville no cuenta una historia de fútbol, cuenta su historia real, el abuso, las drogas, la violencia, el abandono, las adicciones, y en ese momento todo encaja. No era falta de actitud, no era desinterés, no era que no quisiera, era que estaba luchando una batalla que nadie veía. Y entonces, la pregunta cambia, deja de ser ¿por qué se perdió? Y pasa a ser ¿cómo logró convertirse en estrella mundial cargando todo eso desde los 6 años? Hoy Dele Alli sigue intentando volver, pero no solo al fútbol, a algo más difícil, a una estabilidad que nunca tuvo. Porque recuperar nivel físico es una cosa, reconstruirte como persona es otra completamente distinta. El fútbol exige rendimiento, pero no te enseña a sanar. Y hay jugadores que se destruyen por decisiones, otros por presión, pero hay historias como esta donde la caída empezó mucho antes de que alguien mirara. Dele Alli no empezó desde cero, empezó desde el caos y aún así llegó a la cima. Quizás por eso su historia no es solo una caída, es una advertencia sobre todo lo que el fútbol no ve, sobre todo lo que el talento no puede arreglar y sobre todo lo que una persona puede estar cargando mientras el mundo cree que lo tiene todo. Esto fue Crónicas, historias detrás del fútbol, historias que no siempre se ven en la cancha pero que muchas veces explican todo lo que pasa fuera de ella. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, porque aquí no contamos solo lo que le pasó, contamos por qué pasó. Y ahora la pregunta, ¿Dele Alli perdió su carrera o simplemente sobrevivió hasta donde pudo?